Bienvenidos a Rosmed, el podcast de medicina ideal para escuchar mientras haces ejercicio o cualquier actividad que prefieras. El día de hoy vamos a avanzar el capítulo 15, agentes diuréticos de la bibliografía de Katsu. Entonces vamos a iniciar diciendo que los diuréticos son medicamentos importantes para equilibrar los líquidos y los electrolitos en el cuerpo. Hay diferentes tipos, algunos hacen que los pacientes orinen más, otros eliminan más sodio y agua, y hay algunos nuevos que están en investigaciones que afectan a la urea en los riñones. Para poder entender cómo funcionan es necesario comprender cómo trabajan los riñones y cómo interactúan con estos medicamentos. En general, los diuréticos son clave para tratar problemas como la presión arterial alta y la retención de líquidos. Entonces, primero vamos a hablar acerca del túbulo proximal. El túbulo proximal es una parte clave de los riñones donde ocurre la mayor parte de la reabsorción de sustancias importantes, como el bicarbonato de sodio, el cloruro de sodio, la glucosa y los aminoácidos. Aquí, estas sustancias son transportadas de vuelta a la sangre desde el filtrado glomerular, lo que ayuda a mantener el equilibrio adecuado en el cuerpo. La reabsorción en el túbulo proximal ocurre a través de sistemas de transporte específicos. Por ejemplo, el bicarbonato de sodio y el cloruro de sodio se reabsorben principalmente aquí. Hasta hace poco, solo un tipo de diurético, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, afectaban predominantemente este proceso al bloquear la reabsorción del bicarbonato de sodio. El proceso comienza con la acción de un transportador llamado intercambiador del sodio-hidrógeno en la membrana de las células del túbulo proximal. Este transportador permite que el sodio entre en la célula desde el filtrado y se intercambie por un protón, específicamente hidrógeno, dentro de la célula. El sodio luego se bombea fuera de la célula hacia el intersticio circundante mediante una proteína llamada sodio-potasio ATPasa, manteniendo una baja concentración intracelular del sodio. El hidrógeno que se intercambia dentro de la célula se combina con el bicarbonato presente en el filtrado formando ácido carbónico, que luego se descompone en dióxido de carbono y agua. Todo esto gracias a la acción de la anhidrasa carbónica. El dióxido de carbono entra en la célula y se convierte nuevamente en ácido carbónico, facilitado por la misma enzima. El hidrógeno resultante se utiliza para el transporte a través del intercambiador sodio-hidrógeno hacia el filtrado, mientras que el bicarbonato se transporta fuera de la célula hacia la sangre. Otro aspecto interesante es la presencia de los sistemas de secreción de ácido orgánico y bases en el túbulo proximal. Estos sistemas ayudan a secretar ciertas sustancias hacia el filtrado, lo que es importante para eliminar productos de desecho y medicamentos del cuerpo. Bien, ¿y qué ocurre en el asa de Henle? Bueno, hay dos segmentos principales en la asa de Henle, la rama delgada descendente y la rama gruesa ascendente. Estos segmentos tienen diferentes funciones y características. La rama delgada descendente es permeable al agua, lo que significa que el agua puede salir de ella por fuerzas osmóticas en el intersticio medular hipertónico. Sin embargo, es relativamente impermeable a los solutos, lo que significa que no permite que los solutos pasen fácilmente. Algunos solutos como el manitol, que son impermeables, también tienen efectos acuaréticos aquí, lo que significa que pueden oponerse a la salida del agua. Por otro lado, la rama gruesa ascendente, también conocida como tal, es activamente impermeable al agua, pero reabsorbe el cloruro de sodio desde la luz tubular hacia la sangre. Esto diluye el líquido tubular y contribuye a la hipertonicidad medular, un ambiente importante para concentrar la orina en el conducto colector. Ahora, la reabsorción del sodio en la tal, es decir, en la rama gruesa ascendente, ocurre a través de un transportador llamado sodio-potasio 2-cloruro. Este transportador es bloqueado selectivamente por los diuréticos de la asa, lo que reduce la reabsorción del sodio y por lo tanto aumenta la excreción urinaria de sodio y cloruro. Además, la inhibición de este transporte también afecta el equilibrio de otros cationes, como el magnesio, el calcio, lo que hace que aumente su excreción en la orina. Seguimos ahora con el túbulo contorneado distal. Solo alrededor del 10% del sodio y cloruro filtrado se reabsorben aquí. Similar a la rama gruesa ascendente del asa de Henle, este segmento tiene baja permeabilidad al agua y la reabsorción de sodio y cloruro aquí contribuye a diluir aún más el líquido tubular.
El mecanismo principal de transporte de sodio y cloruro en el túbulo contorneado distal es a través de un cotransportador sodio-cloruro que es eléctricamente neutro y sensible a la tiazida, un tipo específico de diurético. A diferencia de la rama gruesa ascendente del asa de Henle, no hay reciclaje de potasio a través de la membrana apical en el túbulo contorneado distal. Esto significa que no hay un potencial positivo en la luz de este segmento y por lo tanto el calcio y el magnesio no son expulsados de la luz tubular debido a las fuerzas eléctricas. La reabsorción del calcio en el túbulo contorneado distal ocurre activamente a través de un canal de calcio en la membrana apical de las células de este túbulo y un transportador vasolateral llamado sodio-calcio. Este proceso está regulado por la hormona paratiroidea, que es importante para el equilibrio del calcio en el cuerpo. Y bien, ahora hablemos acerca del sistema tubular colector, que conecta el túbulo contorneado distal con la pelvis renal y el uréter. Está compuesto por varios segmentos tubulares secuenciales, que son el túbulo conector, el túbulo colector y el conducto colector. Aunque anatómicamente pueden ser distintos, en términos de función fisiológica es más útil considerarlos como un solo segmento de la nefrona con diferentes tipos de células. Este sistema es responsable de solo el 2 al 5% de la reabsorción total de sodio y cloruro por el riñón, pero desempeña un papel crucial en la regulación del volumen del líquido corporal y en la concentración final del sodio en la orina. Además, es donde los mineralocorticoides, como la aldosterona, tienen un impacto significativo. En el sistema tubular colector, las células principales son responsables del transporte de sodio, potasio y agua, mientras que las células intercaladas, alfa y beta, se encargan de la secreción del ácido o del bicarbonato. Las células principales no contienen sistemas de transporte apical para el sodio y otros iones, a diferencia de otros segmentos de la nefrona. En cambio, tienen canales de iones separados para el sodio y para el potasio. Esto conduce a un movimiento neto de carga a través de la membrana, generando un potencial eléctrico negativo en la luz tubular. La reabsorción de sodio a través del canal epitelial del sodio y la secreción acoplada del potasio están reguladas por la aldosterona. Esta hormona aumenta la actividad de los canales de membrana apical del sodio-potasio ATPasa vasolateral, lo que incrementa la reabsorción del sodio y la secreción del potasio. Además de la función en la regulación del sodio y el potasio, el sistema tubular colector también determina la concentración final de la orina. Las células principales regulan la permeabilidad al agua a través de los canales de agua controlados por la hormona antidiurética, también conocida como la arginina vasopresina. En la presencia del ADH, es decir, de la hormona antidiurética, se insertan canales de agua en la membrana apical, lo que permite la reabsorción de agua y produce una orina más concentrada. Esta hormona antidiurética también estimula la inserción de transportadores de urea en las células del conducto colector, lo que contribuye a mantener la osmolaridad de la médula renal y las concentraciones de la orina. Los autacoides renales, que son compuestos producidos localmente en el riñón, tienen un papel crucial en el funcionamiento de este. Algunos de estos compuestos son la adenosina, las prostaglandinas y la urodilatina. La adenosina, por ejemplo, aumenta cuando hay hipoxia y actúa reduciendo el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular. Este efecto se debe a la interacción con los receptores A1. Las prostaglandinas, en particular la PGE2, también tienen un impacto en la reabsorción del sodio en segmentos específicos del riñón, como la tal de la asa de Henle y los túbulos colectores, influyendo así en la excreción del agua y el sodio. Por otro lado, los péptidos natriuréticos como el ANP y la urodilatina promueven la eliminación del sodio y el agua y afectan a la tasa de filtración glomerular. En conjunto, estos autacoides desempeñan un papel importante en la farmacología de los diuréticos y en la regulación de la función renal. Vayamos ahora con la farmacología básica de los agentes diuréticos. Entonces vamos a empezar con los inhibidores de la anhidrasa carbónica.
Entonces, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la acetosolamida, bloquean una enzima llamada anhidrasa carbónica que normalmente ayuda a reabsorber bicarbonato en los riñones. Al bloquear esta enzima se reduce la reabsorción del bicarbonato y se aumenta la eliminación del sodio y el agua, lo que provoca diuresis, ¿no? Es decir, que el aumento de la producción de la orina. Estos inhibidores fueron los primeros diuréticos descubiertos en 1937, aunque hoy en día se usan menos para este propósito. Sin embargo, aún tienen aplicaciones importantes en la medicina. Su administración es por vía oral, se absorben bien y aumenta el pH de la orina en aproximadamente 30 minutos, alcanzando su máximo efecto en 1 o 2 horas y durando alrededor de 12 horas con una sola dosis. Su acción principal es en el túbulo proximal del riñón, donde inhiben la reabsorción del bicarbonato. Aunque la acetosolamida es muy efectiva, su uso prolongado puede llevar a una disminución en su efectividad y puede causar acidosis metabólica. En cuanto a su uso clínico, los inhibidores de la anhidrasa carbónica reducen la presión intraocular al disminuir la formación del humor acuoso en los ojos, específicamente en los pacientes que tienen glaucoma. También se usan para aumentar el pH de la orina, lo que puede prevenir la formación de cálculos renales. Es especialmente útil en casos de cistinuria y cálculos de ácido úrico. También ayudan a corregir la alcalosis metabólica, especialmente cuando está relacionado con el uso excesivo de diuréticos en pacientes con insuficiencia cardíaca severa. También ayuda en las altitudes elevadas, donde pueden reducir los síntomas del mal agudo de la montaña al disminuir la formación de líquido cefalorraquídeo y aumentar la ventilación pulmonar. Entre sus otros usos, se ha utilizado como tratamiento complementario en la epilepsia, parálisis periódica hipocalcémica y pérdida de líquido cefalorraquídeo. También se pueden emplear en el tratamiento de enfermedades como la enfermedad de Meniere, diabetes insípida nefrogénica, hipertensión intracraneal idiopática y el síndrome de Klein-Levin. También hablemos de la toxicidad, ya que estos pueden causar acidosis metabólica, formación de cálculos renales, pérdida de potasio y fósforo, entre otros efectos secundarios. Además, su uso está contraindicado en pacientes con cirrosis debido al riesgo de la hiperamonemia y la encefalopatía hepática. Otros fármacos van a ser aquellos que inhiben el cotransportador del sodio de glucosa 2. Son fármacos que reducen la reabsorción de la glucosa en los túbulos renales. Entonces, primero hablemos de la farmacocinética de este. Se absorben rápidamente en el tracto gastrointestinal, tienen una vida media de la eliminación de alrededor de 10 a 12 horas, la mayoría se excreta en la orina en forma de metabolitos, su excreción urinaria de glucosa puede disminuir con la progresión de la enfermedad renal, las dosis deben ajustarse en pacientes con insuficiencia renal o enfermedad hepática avanzada y pueden tener interacciones con otros medicamentos como por ejemplo la rifampicina. Entre sus indicaciones clínicas y reacciones adversas debemos mencionar que se usan principalmente en la terapia de la tercera línea para la diabetes mellitus. Reducen la hemoglobina A1C en el 0.5 al 1%, pueden inducir pérdida de peso, disminución de la presión arterial sistólica y aumento en el volumen de la orina. Se asocian con una baja incidencia de la hipoglucemia en comparación con otros medicamentos para la diabetes. Sin embargo, aumentan el riesgo de infecciones micóticas genitales y del tracto urinario. Además, se han reportado fallo renal agudo con su uso, aunque no está tan claro si se deba a estos efectos diuréticos o quizás a la presión arterial baja. Diuréticos de Lassa. Lo que tenemos que saber es que son fármacos potentes que inhiben la reabsorción del sodio y cloruro en la parte ascendente del asa de Henle en los riñones, lo que resulta en una mayor excreción del sodio y el agua. Esto los convierte en tratamientos efectivos para condiciones como el edema pulmonar y en otros estados edematosos, así como también para la hipercalcemia, la hipercalemia y sobredosis de aniones. Sin embargo, su uso puede estar limitado por el potencial de toxicidad, ya que incluye alcalosis metabólica, ototoxicidad, hiperuricemia y desequilibrios electrolíticos como la hipomagnesemia y también la hiponatremia. Además, se deben evitar en casos de sensibilidad a las sulfonamidas, cirrosis hepática, insuficiencia renal terminal o insuficiencia cardíaca grave. Aunque son valiosos en el tratamiento de ciertas afecciones, su administración debe ser cuidadosamente monitoreada para minimizar los riesgos asociados con su uso.
Existen otros diuréticos, que son los tiacídicos, descubiertos en 1957. Son agentes eficaces para tratar la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, la nefrolitiasis y la diabetes insípida nefrogénica. Actúan inhibiendo lo que es la reabsorción del sodio y el cloruro en el túbulo distal del riñón, lo que aumenta la excreción del agua y también del sodio. Esto puede llevar a efectos secundarios como alcalosis metabólica, deterioro de la tolerancia de los carbohidratos, la hiperlipidemia, la hiponatremia y alteraciones del metabolismo del ácido úrico, aumentando el riesgo de la gota. Además, puede provocar reacciones alérgicas y otras toxicidades como debilidad, fatiga y parestesias. Sin embargo, su uso está contraindicado en casos de cirrosis hepática, insuficiencia renal o también la insuficiencia cardíaca grave. A pesar de los efectos secundarios potenciales, son fundamentales en el tratamiento de diversas afecciones, pero su administración debe ser cuidadosamente monitoreada. Diuréticos ahorradores de potasio. Estos funcionan bloqueando la secreción del potasio, antagonizando la acción de la aldosterona en los túbulos colectores. Esto puede lograrse mediante la inhibición directa de los receptores mineralocorticoides como la espironolactona y también la epleronona, o mediante también la inhibición del flujo de sodio a través de los canales iónicos en la membrana luminal, como también la amilorida y el triamtereno. Estos medicamentos son útiles en condiciones de exceso de mineralocorticoides como el síndrome de Cohn o también el síndrome de la hiperaldosteronismo secundario, y también pueden ser beneficiosos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y la diabetes insípida nefrogénica. Sin embargo, su uso puede provocar efectos secundarios como hipercalemia, acidosis metabólica, la ginecomastía y en algunos casos insuficiencia renal aguda o formación de cálculos renales. Por lo tanto, deben usarse con precaución, especialmente en pacientes con insuficiencia renal crónica o enfermedad hepática, y evitarse en combinación con otros agentes que bloquean el sistema renina-angiostensina, ya que esto puede aumentar el riesgo de la hipercalemia. Diuréticos osmóticos, como el manitol, actúan principalmente en el túbulo proximal y la rama descendente del asa de Henle. Al ser filtrados por el glomérulo pero no reabsorbidos, estos agentes osmóticos activos causan retención de agua en estos segmentos, lo que promueve la diuresis acuosa. Son útiles en la reducción de la presión intracraneal e intraocular y se administran principalmente por vía intravenosa. Sin embargo, su uso puede llevar a la expansión del volumen extracelular, deshidratación, hipercalemia, hipernatremia y también la insuficiencia renal aguda si no se controla adecuadamente. Los antagonistas de la hormona antidiurética como el tolvaptan se utilizan para tratar el síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética y otras condiciones asociadas con una elevación de la hormona antidiurética. Actúan inhibiendo también los efectos de esta hormona en el túbulo colector y pueden ser útiles cuando la restricción del agua no es suficiente para corregir la anomalía. Sin embargo, su uso puede causar diabetes insípida nefrogénica y otros efectos adversos como hipotensión y elevación de las pruebas de función hepática. Los uriaréticos, como los inhibidores del transportador de urea A y también del transportador de urea B, son acueréticos que aumentan la excreción de la urea y agua sin afectar la excreción del sodio. Aunque aún están en estudios preclínicos, estos agentes podrían tener utilidad en condiciones edematosas y también el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, al mitigar el aumento de la osmolaridad urinaria. Sin embargo, su función clínica, en comparación con los otros fármacos, como por ejemplo el baptanos, aún no está establecida. La combinación de diuréticos de asa y tiacidas puede ser muy efectiva en pacientes con refractarios a las dosis habituales de diuréticos del asa o que se vuelven refractarios después de una respuesta inicial. Aunque los diuréticos del asa tienen una semivida corta y pueden perder su efecto rápidamente, la adición de las tiacidas puede producir una sinergia espectacular debido a varios factores. Entonces, en primer lugar, bloquear la reabsorción de la sal en diferentes partes de las nefronas puede resultar en una respuesta diurética más potente que la suma de los efectos individuales de cada diurético.
Además, las tiazidas a menudo causan una natriuresis leve en el túbulo proximal, que puede ser compensada por una mayor reabsorción en la porción gruesa ascendente del asa de Henle. La combinación de diuréticos de asa y tiazidas pueden contrarrestar esta reabsorción y reducir la reabsorción de sodio en varios segmentos del riñón. La metolazona es el fármaco tiazídico que se usa comúnmente en esta combinación, pero otras tiazidas a dosis equipotentes pueden ser igualmente efectivas. Es importante destacar que esta combinación puede movilizar grandes cantidades de líquido, por lo que se requiere una supervisión hemodinámica cercana. Además, la pérdida de potasio es común y puede requerir la administración de suplementos de potasio con un control cuidadoso del estado de los fluidos y electrolitos. Por otro lado, los diuréticos ahorradores de potasio pueden ser útiles en pacientes que desarrollan la hiporcalcemia mientras toman inhibidores de la anhidrasa carbónica, diuréticos del asa o también las tiazidas. Estos fármacos pueden disminuir significativamente la excreción del potasio y corregir la hiporcalcemia. Sin embargo, se deben evitar en pacientes con insuficiencia renal y en aquellos que reciben antagonistas de la angiostesina como inhibidores de la enzima convertidora de angiostesina, ya que pueden causar hipercalcemia potencialmente mortal. Y para finalizar vamos a hablar acerca de la farmacología clínica de los agentes diuréticos. Empecemos con los estados edematosos. El uso de diuréticos en situaciones de edema periférico o pulmonar causado por enfermedades cardíacas, renales o vasculares requiere un enfoque cuidadoso. Los diuréticos pueden ayudar a movilizar el edema intersticial sin reducir significativamente el volumen plasmático, pero su uso excesivo puede comprometer el volumen efectivo de la sangre arterial y reducir la perfusión de órganos vitales. En pacientes con insuficiencia cardíaca, los diuréticos son necesarios para reducir la acumulación del edema, especialmente en los pulmones. La reducción de la congestión vascular pulmonar puede mejorar la oxigenación y la función del miocardio. Sin embargo, el uso excesivo de diuréticos puede disminuir el retorno venoso y afectar el gasto cardíaco, especialmente en la insuficiencia cardíaca del ventrículo derecho. En pacientes con enfermedad renal, los diuréticos pueden ser útiles para tratar la retención del sal y agua asociado con diversas enfermedades como la diabetes mellitus o el lupus eritematoso. Sin embargo, hay limitaciones en la elección del diurético adecuado y se debe tener cuidado con la acetosolamida, los diuréticos ahorradores de potasio y las dosis altas de diuréticos tiazídicos en pacientes con insuficiencia renal. En cuanto a la cirrosis hepática, los diuréticos pueden ser útiles para tratar el edema y la ascitis, pero se debe tener precaución debido al riesgo de la reducción marcada del volumen intravascular, hipocalcemia y también la alcalosis metabólica. Los antagonistas del receptor de aldosterona pueden ser especialmente útiles en estos pacientes, pero se debe tener cuidado con la posibilidad de la hipercalemia grave. En cuanto al edema idiopático, aunque su fisiopatología no está clara, puede ser tratado de manera moderada con la restricción de sal y posiblemente con la espironolactona. Sin embargo, se debe descartar el uso excesivo intermitentemente de diuréticos antes de continuar el tratamiento. Y en situaciones donde no hay edema, los diuréticos tienen aplicaciones en diversas condiciones, como por ejemplo la hipertensión, nefrolitiasis, la hipercalcemia y la diabetes insípida. En la hipertensión, las tiazidas son comúnmente usadas y pueden ser efectivas como la monoterapia o en combinación con otros fármacos antihipertensivos. En la nefrolitiasis, las tiazidas pueden reducir las concentraciones urinarias y el calcio. Para la hipercalcemia, los diuréticos de asa pueden promover la diuresis del calcio, especialmente cuando se administra junto con la solución salina. En la diabetes insípida, las tiazidas pueden reducir la poliuria en casos de diabetes insípida nefrogénica. Además, los antagonistas de la aldosterona tienen efectos protectores en la función cardíaca y renal en pacientes con enfermedad cardíaca y disfunción renal. Amigos, y de esta manera hemos terminado el capítulo 15, agentes diuréticos. Si te gustó, dale like y suscríbete.